Hola a todos, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a la edición número 8 de este Cine UFM Live. Hoy tengo el gusto de estar compartiendo este espacio contigo, Fernando. Y antes de empezar, pues yo sé que este espacio lo ha tenido Fernando desde que inició, así que yo de momento pues soy una invitada también, y para quienes no me conocen y para todos aquellos que nos están viendo también fuera de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la universidad, pues quiero contarles que yo soy Stephanie Faya, directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales, este programa enfocado con un especial énfasis en el emprendimiento. Por más de 10 años he trabajado como asesora en temas de tecnología, producción audiovisual e innovación. Antes de dedicarme a esto, pues yo estuve viajando mucho, estuve viviendo fuera de este país, dando conferencias, trabajando en otros proyectos y con mis propios emprendimientos. Y cuando tuvimos la oportunidad de crear este proyecto tan maravilloso en conjunto con otras personas que también han estado en este espacio, pues ha sido para mí la verdad es que un gran honor estar acá y pues yo quisiera aprovechar al máximo lo que vamos a tener que compartir con ustedes acerca del ecosistema y por qué queremos hablar acerca de las industrias creativas. Fernando, bienvenido y gracias por darme este espacio igual para conversar contigo. Gracias, Stephanie. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Y para mí ha sido un gusto estar en este lugar y compartir con tantas personas que transmiten su pasión, la pasión por su trabajo, por el cine y que también nos demuestran con sus proyectos, pues, cómo uniendo la visión estratégica, la pasión, pues se pueden lograr hacer grandes cosas. Y respecto a este tema que mencionaste, las industrias creativas y de los ecosistemas, también para contar un poquito de mis intereses y de mi trayectoria en este tema, yo soy economista con una especialidad en emprendimiento y tuve la oportunidad de vivir fuera también, principalmente en Inglaterra, y estudiar programas de posgrado. Y muchos de esos programas se centraron en innovación, en emprendimiento, pero por mis intereses personales yo les di como que una vuelta al enfoque, y los proyectos que trabajé tenían muchísimo que ver con festivales de música, festivales de arte, de cine, eh, las industrias creativas y el impacto que esto tiene sobre la economía y sobre la mentalidad de una ciudad en específico. Entonces, este es un tema que a mí me apasiona tanto a nivel práctico como a nivel académico. Y bueno, y también la oportunidad que tú has tenido a partir de esa experiencia de apoyarnos en la escuela desde la asesoría académica y también con cursos que tienen que ver pues mucho con la música también. Ujú. Específicamente, uno de los proyectos de los que me siento muy orgullosa de la escuela es el Sound of Cinema, y que este es un evento que nació principalmente en tu clase y que cada año pues los estudiantes han implementado parte de esos conocimientos en clase al hacer realidad eso que tú mencionas, cómo Ujú. creamos este tipo de eventos y cómo se relaciona, ¿verdad?, el cine y la música y toda la producción que se requiere para crear un evento. Ujú. Y como para empezar con esta conversación, porque algo que he aprendido al verte todos los viernes, cada vez que estás en este espacio, es que el tiempo se va bastante rápido y Sí. que eh, realmente quedan muchas preguntas por abordar y al mismo tiempo provocan otras, ¿no? Y a mí me gustaría pues también como discutir un poco acerca de a qué nos referimos con el tema de los ecosistemas de las industrias creativas. ¿Cómo definirías tú este concepto que queremos abordar hoy, que es tan amplio, pero que al mismo tiempo pues vamos a tratar de discutir cuáles son estas ramificaciones que se van dando? ¿Cómo Ujú. definirías el ecosistema de las industrias creativas? Pues yo creo que ese es un tema muy importante, y creo que cada vez suena más, ha sonado más en el mundo, digamos, en Europa y en Estados Unidos, y hace algunos años en Latinoamérica también se ha mencionado que las industrias creativas, la economía naranja es esta nueva oportunidad para innovar, para generar valor y para, pues, promover crecimiento económico. Pero a veces queda un poco confuso, ¿verdad? Porque yo he tenido las conversaciones donde hablas de industrias creativas y la gente te dice, bueno, pero ¿qué es una industria no creativa? Si yo utilizo mi creatividad Mm, en claro. logística o utilizo mi creatividad en la hotelería, pero
al final creo que estos fueron sectores que se fueron delimitando para tener una manera de poder medirlos y poder identificarlos. Y creo que por industrias creativas pues nos referimos a aquellas industrias donde la creatividad es la principal fuente de producción. Ok. Entonces, la creación o la propiedad intelectual que se puede derivar del talento de las personas es como la unidad de producción, y esto se ve reflejado en el cine, en arquitectura, diseño, eh, industria de restaurantes, música, artesanías, fabricación de muebles. Entonces, todo lo que realmente el valor que se esté promoviendo sea la idea que está como implícita en el producto o servicio, podría ser considerada una industria creativa. Y por ecosistemas, pues no, se refiere, y yo también lo entiendo así, como este sistema de diferentes players, diferentes actores entre empresas, universidades, organizaciones Ujú. que están interactuando en conjunto en un espacio, ya sea geográfico, o sea, puede ser en una ciudad, en una región, o también ahora pues cada vez más no necesariamente tienen que estar localizados en la misma área, sino que puedes pertenecer a un ecosistema de manera virtual. Claro, me gustaría agregar un poco a ese concepto, ¿verdad? Pues, qué es la industria creativa y al mismo tiempo ese concepto que también escuchamos sobre economía naranja. Recientemente se mencionaba algo que en este momento en el que nos encontramos es de confinamiento y en el mundo realmente todos nos hemos volcado hacia el arte y la cultura. Para eso es algo que realmente me llama la atención porque ¿qué es lo que nosotros hacemos en este momento en donde estamos aislados? Utilizamos la tecnología principalmente como una plataforma, ¿verdad? Ujú. Que hay que estar muy consciente. Entonces, cuando hablamos de industrias creativas, que ahí tiene un valor fundamental los programadores, los diseñadores, los que desarrollan estas tecnologías que nos permiten esa comunicación masiva. Nuestro canal ya no se vuelve una cuestión unidireccional, sino multiplataforma. Y al mismo tiempo también nos damos cuenta de lo que tú decías, ¿verdad? Cómo entran a jugar varios roles. Entonces entendemos por economía naranja como cualquier negocio que se deriva de una actividad creativa Ujú. y tomando en cuenta específicamente en Guatemala, ¿verdad? Que la industria creativa en el país pues genera más de 30,000 empleos Ujú. en el país y esto ha tenido un crecimiento aproximadamente desde el 2005 de un 3% y esto pues son algunos datos que podemos tener nosotros en estudios de cómo esto afecta a nuestro país y también a las regiones. Pero como sabemos que estamos en este espacio multiplataforma de forma mundial, no me gustaría limitarme solo a Guatemala y me encantaría saber Sí. si hay alguien, ¿verdad?, que nos está acompañando el día de hoy de otros países, a otras regiones, que también puedan entrar en esta discusión en los comentarios y nos cuente cómo funciona o cómo interpretan la industria creativa o qué impacto tiene también en sus regiones. Porque cuando hablamos de que somos capaces de exportar también el talento, nos referimos a cómo podemos trabajar a nivel mundial, ¿no? Que normalmente estamos haciendo eso, gestionando proyectos, sobre todo en la parte de producción audiovisual, nuestra posibilidad de trabajar a distancia y sin duda, como ha sucedido en este momento, creo yo que nos hemos dado cuenta. Te mencionaba hace poco que en un artículo que se publicó en uno de los periódicos pues más relevantes en el país, se mencionaba que la industria audiovisual no había tenido tantos problemas, y esto es público, ¿no? Que tantos Ujú. problemas con respecto a la economía. Y pues podemos estar completamente de acuerdo, ¿no? Dependiendo del contenido de esta aseveración. Pero si algo se señalaba es que tenemos más posibilidades de trabajar desde casa, cosa que no sucede para otras industrias, ¿no? Como la hotelería o lo que estamos viendo actualmente también, que Sí. se limita muchísimo. Entonces, también si hablamos de los ecosistemas y las industrias creativas, pues tomar en consideración estas variables, ¿verdad? De las posibilidades que nos da el dedicarnos a este tipo de profesiones, pero no sé tú cómo lo ves en términos del área en la que yo sé que tú también estás involucrado, que es la música. ¿Cómo es el impacto, digamos, para el área de la música que también entra dentro de las industrias creativas? ¿Cuál sería tu perspectiva
ecosistema actualmente? ¿Cómo ves tú este crecimiento? ¿Cómo ves que va viéndose impactado actualmente? Ujú. Yo creo que, es una buena pregunta y algo que quería complementar sobre lo que mencionabas cuando hablabas de la globalización y de la posibilidad pues, de seguir trabajando, es que estas industrias son generalmente muy colaborativas, Ajá, aunque se puede interpretar que un artista, un músico es el que está haciendo todo el trabajo desde su cuarto, que pasa, y conozco mucha gente que lo hace así. Es importantísimo el desarrollo de redes y el desarrollo de colaboraciones basadas en la confianza y basadas en objetivos en comunes, porque no solo es importante en el proceso de creación, pero también en la distribución. Y como mencionabas, la importancia de exportar estos productos culturales es que básicamente pocos países solo crean para sí mismos, sino que sí es muy importante esa interconexión y la globalización de, de estos ecosistemas al mismo tiempo. O sea, podríamos tener nuestro ecosistema en Guatemala que tiene sus características, pero realmente qué tanto va a crecer va a depender de las conexiones que tengamos con otros nodos u otras regiones que creo que cada vez se ve más que tenemos esas conexiones y por eso escuchamos de proyectos o artistas que no solo exponen su trabajo aquí, sino que tienen la oportunidad de viajar y seguir aumentando como que la exposición de su trabajo. Y con la música tiene sus diferencias porque el proceso de producción en su mayoría sí puede hacerse desde la casa. ujú. Yo viviendo fuera tenía pues una banda en la que todavía he seguido colaborando y empezamos a hacer música en 4 diferentes ciudades. Entonces yo estaba en Manchester, en Inglaterra, había gente en Guatemala, había un amigo en Buenos Aires y otro en San Francisco. Muchos ni siquiera nos conocíamos en persona, pero teníamos la posibilidad de trabajar y colaborar. Entonces creo que el proceso de creación sí se puede manejar muy bien desde la casa. Si uno tiene herramientas básicas, no necesitas como un gran estudio, sino que un conocimiento básico de algunas herramientas. Pero también pues tengo amigos que básicamente su actividad principal o su negocio principal es la música en vivo. Y eso pues sí ha tenido un impacto bastante grande. Sin embargo, Claro. igual hay innovaciones, hay nuevas maneras de interactuar con el público y las conversaciones que he estado teniendo en las últimas semanas, porque he estado hablando con colegas de Guatemala, de México, de Canadá, es ver cómo reinventamos la experiencia de un show en vivo o en vivo en un espacio virtual y qué podemos hacer ahora para interactuar con el público que antes no era posible, que ha sido Claro. una buena manera como de plantearse las posibles oportunidades que hay tomando en cuenta los retos. Y en este sentido, algo que a mí me llama mucho la atención es si nosotros somos bastante insistentes a veces con el tema del emprendimiento, ¿verdad? Como un concepto que se vuelve a veces abstracto o quizás no sabemos cómo lo podemos aplicar desde el punto de vista de ser un artista emprendedor, ¿a qué nos referimos con eso? Incluso cuando hablamos del dinero que necesitamos para emprender nuestros proyectos o cómo hacer un pitch o cómo reinventarnos o cómo innovar. Uh -huh, Algo que estaba reflexionando hace poco era que en la crisis del 2008, ¿verdad? Cuando hablamos de una crisis económica, uno de los proyectos que fueron surgiendo son todas esas alternativas como Uber. uh -huh, Empezamos a ver Airbnb, empezamos a ver propuestas de este tipo que respondieron a una crisis, ¿verdad? Y ahorita, en medio de esta crisis, como para ir entendiendo a qué nos referimos con conceptos como cómo puedo yo reinventar lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo seguir adelante en las propuestas que yo tengo y cómo utilizar todos estos mecanismos a mi favor, ¿verdad? ¿Qué tecnologías utilizar, qué plataformas, qué significan las conexiones, qué significa el networking en momentos como estos y en qué debería de estar yo implementando mi tiempo para tener oportunidades hacia el futuro? Me recuerdo de esa crisis particularmente porque yo en ese entonces pues estaba muy involucrada más en la asesoría tecnológica y producción para la uh -huh, web, en donde la producción audiovisual
el gran reto que tenía para estar en plataformas online era precisamente de conectividad, de alcance, cómo se hacía streaming. Ahora hay más herramientas de lo que había antes, hace 10 años, cuando tratabas de hacer transmisiones en vivo, o lo que vemos ahora, que hay conciertos gratuitos que se están transmitiendo y hay producciones grandes que requieren un esfuerzo quizás un poco menor de lo que se hacía antes. Entonces, en ese sentido, no sé, ¿cuál dirías tú que son, qué características se podrían resaltar de las oportunidades? Porque también traigo a colación un poco eso, porque yo sé que también tú estás involucrado en muchos proyectos de emprendimiento que también tienen que ver con estas áreas de servicio, ¿verdad? Y tú y yo Sí. sabemos que al tener esta capacidad de conocer diferentes industrias y estar involucrados en temas de emprendimiento, pues nos permite de alguna manera expandir nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué oportunidades detectas tú en ese sentido, en medio de la crisis en la que nos encontramos, para conectar el tema del emprendimiento, esta crisis económica en la que estamos, pero tratando de decir, bueno, qué oportunidades puedo también yo, desde el punto de vista como artista emprendedor, seguir avanzando, ¿no? Seguir adelante. Ujú. No Sí, sé no, cómo lo... yo lo veo y he tratado de mantener esa perspectiva porque definitivamente la incertidumbre pues es muy alta y puede asustarnos o puede como que hacernos cuestionar, bueno, pero ¿qué voy a hacer si el mundo que yo conocía tal vez ya no va a volver a ser el mismo o no va a ser el mismo, quién sabe por cuánto tiempo, pero un buen punto de partida que pues no solo a mí, sino que personas con las que he tenido conversaciones ha servido es tener esa perspectiva de, bueno, no estoy sobreviviendo, sino que estoy creando, estoy Ujú. innovando, estoy viendo de qué manera traslado mis talentos a otras actividades que se relacionen a lo que hago, pero que traslade mis talentos y que me permita seguir avanzando como que en la misión que cada uno pues tiene para sus vidas profesionales. Y creo que cuando haces la pregunta de qué características son importantes, algo que ha estado presente en todas las conversaciones que he tenido es la flexibilidad Ujú. y, y la adaptabilidad. Y eso pues también es muy importante en las industrias creativas porque generalmente nosotros no producimos un producto replicable que vendes 1000 veces, sino que uno produce una película, se termina, después tiene que volver a producir otra película y como que hay que adaptarse muy rápido a cómo cambian las características de cada uno de los proyectos. Pero creo que ser flexibles y adaptables es importante. Estaba hablando con una persona de Texas hace unas semanas y una gran parte de su negocio es un espacio para conciertos, es un teatro, una galería de arte. Y él decía, bueno, ¿qué hago? A mí me encanta mi espacio y me encanta mi trabajo, pero ahorita probablemente no hay mucho que yo pueda hacer. Entonces empezó a entrenar a su equipo a programar y dijo, vamos a usar este espacio para Ujú. programar y vamos a ofrecer otros servicios que aún podemos seguir implementando y nos adaptamos. Entonces creo que esa adaptabilidad es muy importante. Y lo que mencionabas de la tecnología también, porque cuando yo empezaba a colaborar musicalmente de manera remota era, era posible, pero tomaba mucho tiempo. Ahora, con una sesión de Zoom, podemos abrir un programa, alguien lo abre en su computadora y enseña la canción, enseña el progreso y todos estamos escuchando, viendo en tiempo real. Entonces, el Sí. flujo de trabajo es mucho más eficiente. Entonces, creo que también es importante como que estar atento a esas tecnologías que definitivamente ya existen u otras que van a surgir porque hay muchos problemas que resolver y cuando hay problemas hay muchas oportunidades para emprender que van a venir a facilitar que sigamos pues trabajando y creando. Ujú. Claro. Sí, y yo creo desde ese punto de vista también que, digamos, como para ir amarrando un poco lo que hablábamos al principio de las definiciones de las industrias creativas como esta posibilidad, ¿verdad?, de crear y de volvernos más polifacéticos también de alguna manera, que es lo que nos permite, y de detectar, ¿verdad?, Ujú. cuáles son esas necesidades que van surgiendo, que yo creo que qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer en este momento también son preguntas muy valiosas
para detectar oportunidades. Para mí el emprendedor es aquel que en medio de la crisis ve oportunidades. Es aquella persona que trata de entender o de ver desde diferentes perspectivas cómo podría resolver un problema. Y creo que en muchas ocasiones hay espacios o hay industrias o hay países incluso que tienen más desarrollado ese espíritu, ¿no?, del emprendimiento. Guatemala, específicamente, pues sí, somos un país que tiene mucho emprendimiento, pero la pregunta también es en qué áreas, ¿verdad? Entonces, es algo bien valioso como para preguntarse a uno mismo en qué áreas uno podría estar emprendiendo, cuáles son esas ideas que a mí se me ocurren. Este es el momento de pensar en qué puedo crear, ¿verdad? Todos estos momentos en los que uno dice, si yo tuviera tiempo, ¿verdad?, escribiría mi novela. Si yo tuviera tiempo, sacaría el disco que quiero sacar. Si yo tuviera tiempo, escribiría el script de mi película. Como tú dices, este es el momento en que estamos creando, que podemos estar creando propuestas, pero también entender qué significa ser un emprendedor y la actitud. ¿Cuál es esa actitud que deberíamos de tener también para seguir impulsando proyectos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos Sí, con los proyectos que ya hemos arrancado y que están en proceso? ¿Verdad? No. sí. Esa es una excelente pregunta. Y bueno, también quisiera conocer cuál es tu perspectiva y cómo pues, vos te has adaptado o has seguido como innovando a pesar de la incertidumbre, porque, porque sí, yo creo que es importantísimo y a mí me encanta ya lo hemos discutido, el podcast de Tim Ferriss, que tiene como misión de construir estos hábitos de emprendedores, artistas, atletas que logran como, no sé, hackearse a sí mismos de alguna manera, que logran cosas increíbles. Y, y son preguntas que a mí me quedan muy, muy pendientes, pero yo personalmente algo que he visto que funciona, o al menos a mí me ha funcionado, es primero tener cierto desapego a la forma y enfocarse en el fondo, pues porque podríamos hablar si tenés una industria de servicios que antes vendía, por ejemplo, la hotelería, antes vendías cuartos de hoteles y eso ahorita nadie lo está comprando, pero con la capacidad y el conocimiento que más puedes hacer, pues uno puede evolucionar y sé de casos de empresas que han como pivoteado y cambiado su enfoque a seguir ofreciendo otros servicios con lo que tienen disponible. Y otra cosa creo que es importantísimo es saber cómo aprender, porque Claro. ahorita vamos a tener que aprender un montón de cosas a un tiempo mucho más reducido de lo que antes pues lo hubiéramos hecho, y creo que la agilidad de poder aprender, ya sea por uno mismo o tener ese grupo de gente con quien uno discute ideas, o los compañeros de las clases o en la universidad, creo que es algo importantísimo. En tu opinión, ¿qué debería de estar presente en las mentes y ahorita en los hábitos que están desarrollando los emprendedores jóvenes? Bueno, qué bueno que tocas ese tema, porque en efecto, ahora podemos hablar mucho acerca de estas definiciones, pero para quienes nos están viendo, que principalmente son ya sea estudiantes que están en formación o personas que están empezando su proceso de toma de decisiones de qué voy a hacer, y pues muchos interesados también en el área de las industrias creativas que ya se dedican a ello de manera profesional. Y específicamente a las personas que están empezando, yo tengo una charla en TED. Yo participé como conferencista. Antes, pues me dedicaba a dar muchas conferencias acerca de temas de innovación, de educación, de la producción audiovisual, y principalmente me enfocaba en esto: cómo podemos nosotros desarrollar talento y cómo podemos desarrollar habilidades que nos permitan vendernos o darnos a conocer como emprendedores. Ujú. Entonces, cuando se trabaja con equipos a distancia, que era lo que principalmente me tocaba hacer por estar en esta modalidad remota, uno de los grandes desafíos de hacer el teletrabajo y de estar trabajando en conjunto con otras personas también a distancia es cómo
logras encontrar talento, ¿verdad? ¿Por dónde? Cuando estás trabajando de manera presencial y tienes en un solo lugar muchas conexiones quienes te puedan dar referencia de una u otra persona, tiende a ser mucho más fácil encontrar a estos perfiles, ¿no? De alguna forma, pues, todo el mundo se conoce y demás. Pero yo siempre he sido de la idea que si alguien tiene un perfil bien desarrollado, sobre todo desde su marca digital, tiene altas posibilidades no solamente de llegar de forma local, sino de forma mundial. Entonces, dentro de mis recomendaciones, para quienes están empezando en esto y quieren saber cómo seguir avanzando, es escriban su nombre en Google. Mi conferencia habla mucho acerca de eso, de si ahorita yo escribo su nombre en Google, ¿qué va a aparecer? ¿Verdad? Va a aparecer más información acerca de lo que ustedes hacen en el día a día en sus redes sociales, de las opiniones que ustedes emiten, ¿verdad? O en los foros o en donde están ustedes participando y dejando comentarios, o va a aparecer información profesional acerca de lo que ustedes están haciendo, su portafolio de trabajo, una página formal acerca de lo que ustedes estén haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo reclutaba personal, lo que les pedía era a través de Twitter que me mandaran un enlace. Mándenme un enlace y que con ese enlace yo pueda saber todo acerca de lo que ustedes hacen. Y eso es una página web, eso es tener actualizados sus redes sociales, es tener una marca, ¿verdad? Es pensar en uno como emprendedor, es como yo voy a vender mi marca, cuál es mi pitch, qué es lo que yo voy a hacer. Y en muchas ocasiones no le dedicamos el tiempo a eso, nos dedicamos incluso en las industrias creativas a hacer publicidad, a hacer promocionales, tener muchas propuestas audiovisuales de otros proyectos porque nos generan trabajo, pero no pensamos en lo que nosotros estamos haciendo como una carta de presentación de lo que pues, nos podría abrir las puertas más adelante. Entonces creo que ese es el tipo de cosas que yo recomendaría en este momento, de tener mucha conciencia de que ahorita, o sea, la gente va a estar buscando también información acerca de con quiénes trabajar, quiénes están involucrando en qué iniciativas. Y principalmente ahorita aprovechen al máximo la suscribirse a cursos en línea, ¿verdad? Los cursos en línea, que ahorita hay muchos cursos gratuitos que se están dando en diferentes áreas, seguirse capacitando en eso. Creo que también hay algunas iniciativas, ¿verdad? Y que hemos estado conversando un poco de esas iniciativas. A mí me gustaría, si te parece bien, que mencione alguna de estas iniciativas a las que les he seguido un poco la pista, pero también si ustedes que nos están viendo han visto otras iniciativas que vale la pena mencionar, sería genial conocerlas porque uno no puede estar tampoco monitoreándolo todo. Pero, por ejemplo, ahorita se lanzó un podcast que se llama El Hub, que está organizado, y esto es emprendimiento para mí, ¿no? O sea, cuando tú dices, hace falta, debería de haber tal cosa, o hace falta esto, yo creo que ahí es donde está el espíritu emprendedor. Pero cuando viene alguien y te dice, ustedes deberían hacer tal cosa, entonces ahí yo creo que no sucede tanto el espíritu emprendedor. No, ¿verdad? Es completamente a la inversa. Entonces, el Hub, se los recomiendo, búsquenlo en Instagram, donde se habla de cine, y esta es una iniciativa de varios cineastas que están impulsando el hablar de cine, de películas, de crítica, ¿verdad? Son ese tipo de iniciativas las que necesitamos, y sobre todo que no solamente surjan en un momento, sino se mantengan. Porque si algo he aprendido durante todo este tiempo que me he dedicado a temas de tecnología, es que lo que perdura es aquello que tiene una gran constancia. Y para ser emprendedor lo que más necesitas es ser constante, tener resiliencia. Y tus proyectos tienen que ser así, ¿verdad? Sí. Entonces, proyectos como el Hub, también Cine Guate, también es otra iniciativa de un grupo de cineastas que están promoviendo contenidos en esta área. Haga Cine, hace poco tuvo como asociación, para yo les recomiendo que estén muy enterados a qué asociaciones se pueden acercar ustedes para determinadas actividades o que competen a su profesión. Agacine lanzó una iniciativa con 14 cineastas a los que estuvo entrevistando, y si no estoy mal, esas entrevistas quedaron grabadas también en sus redes sociales. Vale la pena verlo.
al final son cineastas locales y creo que hay algún par latinoamericano, pero enterarnos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? El ecosistema se trata precisamente desde mi punto de vista de eso, de no solamente Sí, yo, voy a emprender algo y entonces lo mío es lo único. En mi experiencia asesorando y mentoreando a emprendedores, la mayoría llegaba, cuando llegaba con una idea de pitch, de esta es una idea única, a nadie se le había ocurrido, solo era evidencia para los jueces, no has analizado el mercado, sí, no conoces el ecosistema, no sabes, ¿verdad?, qué otras opciones hay. O les decías, ¿cuál es tu competencia? No hay competencia. Todo ya, o sea, yo todo soy ya un... está hecho. Todo ya está hecho y eso no es Ajá. cierto, ¿verdad? Si algo podemos hacer en términos de ecosistema o en términos de crear industria o de seguir creando una comunidad, ¿verdad? Como le quieran llamar, porque a veces esas palabras también tienen connotaciones distintas, eh, es que nos enteremos de lo que estamos haciendo todos y Sí, que se reconozca, ¿no, Fernando? O sea, a veces creo que eso es parte de la suma del ecosistema. sí, Proyectos como esos o como ICREA, que también tiene su área de las artes, AGEXPRONT, que también organiza muchos talleres, seminarios, tiene asociaciones, ¿verdad? Hay mucho que ver ahí. Y por supuesto, lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad, Fernando? ujú, Hay mucho sí, en lo que, como yo siempre digo, ¿cuáles son los aportes de la escuela de cine en la industria del cine en Guatemala? La formación de profesionales, totalmente. ¿verdad? Nosotros eso ahorita es a lo que principalmente nos debemos, a la formación de profesionales que sean capaces y competentes de estar en esta industria. Y la misma industria y los proyectos que vayan surgiendo los van a ellos a ayudar a ver cuál es la realidad y también los van a incentivar a hacer sus propios proyectos e iniciativas, ¿verdad? Porque no todo lo Sí. podemos hacer desde un sector. No, y eso es muy importante y creo que tocaste varios puntos que son cruciales en el tema de los ecosistemas. Y solo antes de seguir, quisiera pues pedirles si tienen preguntas, comentarios, que nos compartan. Creo que eso siempre hace que la discusión sea mucho más dinámica e interactiva. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad ahí de mandarnos sus saludos, comentarios, preguntas, likes, emojis, etcétera. Y regresando al tema de los ecosistemas, pues primero, cuando hablabas de, por ejemplo, los perfiles de LinkedIn o de la colaboración y del network, eso es importantísimo. Y eso al final de cuentas es lo que atrae a la gente o la aleja de ciertos lugares. Cuando pensamos Claro, en grandes clústeres o grandes ecosistemas de industrias creativas, uno diría, bueno, si alguien quiere hacer algo relacionado a la moda, pues ahí está Milán. Si alguien quiere hacer algo relacionado a publicidad o a artes escénicas, está Nueva York y así sucesivamente. Y estas ciudades o estos lugares pues se van caracterizando precisamente por el talento que tienen claro. y por las redes que existen ahí y los servicios a los que se puede acceder ahí. Entonces creo que primero sí es muy importante como darle atención a quién es uno y cuál es el valor que uno está generando para el network o el ecosistema en general. Y lo otro también, cuando hablabas de las oportunidades de emprendimiento, pues identificar qué servicios complementarios se pueden ir desarrollando para que la industria vaya creciendo y se vaya fortaleciendo. Algo que yo he escuchado a veces en clases y a mí me da mucho gusto cuando estamos hablando de qué necesidades existen. Alguien dice, bueno, yo creo que debería de haber una agencia que dé un servicio profesional para asesorar la escritura de guiones cuando se van a hacer Ujú. las producciones. O yo creería que es importante capacitar asistentes de dirección. Y eso básicamente son personas que están detectando oportunidades y están pensando actuar sobre ello. Y eso es bien importante. Y también lo otro, cuando hablabas de Agexport y estas otras organizaciones y estas conversaciones que se empiezan a tener entre los diferentes actores, es lo que al final de cuentas le va dando cierta forma o dirección. Yo estoy totalmente de acuerdo que es muy diferente un debería de haber algo a qué puedo hacer yo para que eso exista o qué puedo hacer yo para Claro, transformar la dirección. Y si es algo que yo he visto desde un punto de vista teórico y práctico, que realmente son los emprendedores los que primero empiezan
abrir brecha los que le dan el rumbo hacia dónde se va a desarrollar el ecosistema. Y depende mucho de las perspectivas o hacia dónde se dirijan esos esfuerzos, hacia dónde puede ir creciendo eh, pues el sector. Entonces eso creo que es bien importante y muy, no sé si está la palabra adecuada, pero empoderante, en el sentido de que podés darle forma a, a tu propio ecosistema. Uno no solo es un producto de, sino que uno también es un agente que puede actuar y hacer que se transforme para que al final los proyectos pues crezcan a la escala que todos quisiéramos crecer. Tenemos un saludo y una pregunta. Genial, Tenemos, si te parece bien qué bueno. que le demos el espacio. Por favor, de eso se Primero, trata. Fabricio dice saludos, Fer y Stephanie, y una carita feliz. Gracias, Fabricio, qué gusto saludarte. Y luego José Álvarez pregunta, ¿cuál es la clave principal para afrontar los desafíos al momento de emprender? Una excelente pregunta. ¿Cuál es no sé si quisieras compartir tu perspectiva? Yo, la ¿Cuál es mía. la clave, cuál es la clave, o sea, principal para afrontar los desafíos al momento de emprender? Yo considero que una de las claves es la actitud. Uh-huh. Todos los desafíos que uno puede enfrentar, tanto de negocios como en la vida, están principalmente, creo yo, amarrados a la narrativa que tenemos nosotros de nosotros mismos frente al desafío. Si nuestra actitud es pesimista, nuestra actitud es negativa con respecto a ese desafío, nuestras posibilidades de encontrar una salida o propuestas o escenarios o plantearnos posibilidades se ven bastante limitadas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo sí, a nivel profesional, he tenido la experiencia de gestionar muchos proyectos y personas y de diferentes culturas. Y eso son un montón de variables que uno tiene que considerar, pero algo que en cualquier lugar donde tú te encuentres en el mundo, van a apreciar es la actitud que uno tiene ante el desafío y las oportunidades que se te van dando, ¿verdad? Creo yo que eso es algo que uno tiene que desarrollar y por eso cuando yo quiero detectar a un emprendedor, casi siempre que yo le pregunto a alguien o entrevisto a una persona para contratarla para algún proyecto, mi pregunta siempre va en relación a su actitud, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es, o sea, cómo enfrentas tú este desafío? ¿Cuáles son o sea, cómo resolverías algún problema? Y he tenido la fortuna, Fernando, porque la verdad es que es una fortuna y siempre lo digo, que cada vez que yo trabajo con un equipo, de tener personas que son talentosas y que tienen la actitud, ¿verdad?, adecuada para no ver, digamos, como este gran problema, sino para encontrar las soluciones. Entonces yo Sí. creo que si he de definir una clave es la actitud, ¿verdad? Y no actitud optimista, porque ojo que no es solo ser positivo y decir que sí a todo, Uh-huh. porque no me refiero a buena actitud, ¿verdad? Que es Sí. distinto, sino a la actitud adecuada según las circunstancias que permitan que yo pueda mostrar también pues mi inteligencia emocional y mi capacidad de resolución de problemas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que complementando un poco, o sea, el mundo del emprendimiento es un mundo de posibilidades. Uno Ujú. tiene que, todo parte y podemos irnos como, no sé, algo tal vez más teórico, pero hay escritores como Kirchner o Schumpeter que son grandes académicos que le dieron forma básicamente a la figura de los emprendedores y es acerca de estar alerta a nuevas posibilidades, estar alerta a nuevas oportunidades y creo que eso sí viene de la actitud porque yo he visto una gran diferencia en personas o en proyectos que tienen el talento y tienen muchos recursos, pero la perspectiva no es hacia las posibilidades o a lo que podríamos estar haciendo, sino que es hacia los retos y a lo que no puedo hacer. Entonces, creo que en dónde enfocas tus esfuerzos hace toda la diferencia. Y yo creo que habrían dos cosas más que yo agregaría y la primera es algo que hemos discutido bastante, que es la resiliencia. Ujú. Eh,
y poder Claro. hacer, y poder hacer ingeniosos con el uso de los recursos. O sea, hacer mucho con poco, creo que también es importantísimo. Mira, ahí estoy totalmente de acuerdo. Y si algo hay que aprender del espíritu emprendedor, de las industrias creativas, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, eh, es que va a ser muy, muy, muy valioso todas las personas que adquieran habilidades múltiples. Yo sí soy de la idea, o sea, yo sé que hay diferentes puntos de vista. Esta es mi opinión nada más, ¿verdad? No digo que esa sea la gran verdad, sino en mi experiencia, las personas que tienen la flexibilidad de aprender diferentes áreas, ¿verdad? Que en este caso tú y yo estamos hablando de nuestros múltiples intereses en la educación, en la producción audiovisual, en la música, en la escritura, en mi caso que me dedico mucho a esa parte. Ujú, Eh, lo que a mí me ha permitido el tener esta experiencia es darme cuenta que mis oportunidades son más amplias, ujú, ¿verdad? Y yo sé que también dice, existe una idea de o sea, ser muy específicos y especializarnos. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero ujú. la verdad es que allá afuera, en el mundo de las oportunidades, no todos los ecosistemas responden a esa necesidad de lo específico. Yo he Exacto. visto doctores en filosofía que han dedicado mucho tiempo a especializarse en una temática que en este mundo les ha costado y lo dicen, aún con todo el bagaje que tengan de experiencia, que el no haber desarrollado otras habilidades no les ha permitido expandir sus oportunidades. ¿Verdad? Ujú, Entonces, sí estoy de acuerdo en que hay que ser especialistas, ¿verdad? Hay que especializarnos en determinadas áreas, porque ahí también hay oportunidades muy grandes. Y en este espacio se ha hablado mucho acerca de eso, sí. de ser, ¿verdad? Recuerdo que Matías particularmente mencionaba eso, que si algo quisiera aportar es hacer la especialización, ¿verdad? De determinados Ujú, roles, específicamente en la industria del cine, debido a la experiencia que él tuvo en donde decía falta esto, ¿no? Y eso es ujú. lo enriquecedor de uno ver otros ecosistemas, de uno ver otras industrias, cómo se hace en otros lugares, porque eso expande tu mundo a tal forma que la gran pregunta con la que uno regresa al país es ¿por qué aquí no sucede así, verdad? ¿Qué Sí, nos falta? ¿Qué nos falta, sí, verdad? ¿Por qué no pasa? Y es que lo que sucede es que el emprendimiento no es que pase, ¿verdad? El emprendimiento es qué estoy dispuesto yo a hacer para que suceda. Y, totalmente. y creo que eso es algo que compartimos muchos de los que nos hemos quedado acá en el país queriendo aportar eso, ¿no? De esas Sí, preguntas de por qué esto no existía, por qué aquí no se hace como yo lo he visto en otros lugares. Y creo que la pregunta no debe ser de resentimiento en términos de que, es que este país no funciona o este ecosistema no funciona, sino que para que algo funcione aquí como yo lo veo en otro lugar, tengo que ponerlo en perspectiva de cuántos años se ujú, tardaron para hacer que eso sucediera, sí, cuántos años lleva la industria de Hollywood, cuántos años lleva el cine mexicano, ujú, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les ha llevado? Y en ese sí. sentido, pues Centroamérica es muy joven en muchos aspectos, en muchas industrias y particularmente en las industrias creativas. Sí, y es importante tener esa perspectiva del tiempo y también de los recursos y las estrategias que se usaron para construir esos otros hubs, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, Londres es una ciudad cuyo Producto Interno Bruto creo que el 10% era industrias creativas. No me acuerdo la cifra exacta, pero es muchísimo. Pero llevaban décadas, décadas fomentándole, invirtiéndole, arriesgándose, aprendiendo, iterando para que se fuera desarrollando. Y creo que, bueno, con lo que mencionabas de la especialidad, justo acabo de oír no sé si fue podcast o un video, pero que alguien hacía la pregunta, ¿deberías de ser un especialista o un generalista? Y la Mm, respuesta que daba la persona era, deberías de ser un generalista con algunas especialidades, o sea, tener habilidad de tener una perspectiva más amplia y sí. adaptarte, pero sí hacer algunas cosas, una o dos cosas muy, muy bien. Y justo con eso de las habilidades tenemos un montón de preguntas y comentarios, así que gracias ¿En serio? sí, 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 quienes nos Genial. acompañan. Vamos a ir muy rápido. Pero hablando de habilidades, Stephanie Bolaños dice, hola Stephanie Fer, hola Steffi.
Eh, nos Estefi. pregunta, Steffi, pregunta si tuvieran que escoger una nueva habilidad para aprender hoy, ¿qué habilidad elegirían y por qué? ¿Puede o no ser en el contexto de industrias creativas? Pues una pregunta buenísima. ¿Qué Fer, escogerías? Fer, yo te doy a ti Bueno, la primicia, a ver. a Steffi yo le respondería que me gustaría aprender a escribir. Creo que, bueno, de hecho, ella acaba de poner un tweet donde decía, ella da esa recomendación, pero me pareció muy importante porque aprender a escribir, y ahí voy a verificar si lo estoy diciendo bien o no, pero también es aprender a pensar, aprender a comunicarse y creo que es una habilidad muy, muy importante, aunque no sé si voy a ser escritor algún día o no. En alguna época de mi vida quise serlo, pero ahorita no, sea, no lo he perseguido, pero creo que esa habilidad de poder ordenar los pensamientos y estructurar ideas y saber comunicarlas es algo que se aplica para todo. Entonces, trabajar un poco en eso creo que valdría la pena. Ok, genial. Hola, Steffi, gracias por la pregunta. Creo que esto yo lo he compartido en otras ocasiones contigo, Fer, y de las habilidades que a mí me gustaría aprender, porque sé que tengo de alguna forma el interés o la curiosidad, es la música. Uh -huh. Me gustaría mucho conocer un poco más de la composición musical. Es algo que me gustaría dedicarle más tiempo. En su momento me gustó ver hasta dónde podía llegar mi cuerpo y por eso me volví triatleta. Uh -huh. No sabía nada acerca de esas habilidades y empecé desde cero. Y creo que esa como capacidad de curiosidad que me incliné un tiempo por hacer deporte, creo que me gustaría tenerla hacia el aspecto musical. Entonces, respondiendo a esa pregunta, Y yo, te, sería eso. yo tengo una pregunta de complemento ahí, eh, Ujú. porque mencionabas que empezaste haciendo triatlones y que no tenías como mucha experiencia, mucho contexto, pero en no mucho tiempo desarrollaste habilidades que te permitieron competir. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo Ah, aprender a aprender? bueno, primero creo yo que la curiosidad debe ser como, fue lo primero que yo tenía. Yo no, de pequeña nunca hice deporte, como en muchas ocasiones otros desarrollan sus habilidades para nadar o hicieron gimnasia o bicicleta, en este caso natación. De hecho, aprendí a nadar tarde, ya grande. Y creo que a mí lo que más me llamó la atención fue el reto, fue ese gran desafío de sentir que yo podía lograr algo que otras personas pues titubeaban en hacerlo por un lado y por otro he de reconocer que durante todo mi tiempo de emprendimiento siempre me dediqué a trabajar en áreas en donde principalmente habían hombres y que yo era de las pocas mujeres que se dedicaba a esas áreas y eso formó en mí un carácter que en particular me hizo muy competitiva y Uh que -huh. me hizo como querer avanzar y no darme por vencida. Y el triatlón particularmente lo practican más hombres. Ajá. Y eso representaba para mí también como un doble desafío de lograr hacer un Ironman completo en 16 horas. Dejar que mi cuerpo aguantara esa magnitud. Eh, entonces hay que encontrar cuáles son esas motivaciones. Y en mi caso a mí me motiva todo aquello que parezca difícil, Uh -huh. me resulta estimulante y todo aquello que requiere cabeza en Uh el -huh. sentido de estrategia, resiliencia, un diálogo interno con el que uno pueda trabajar. Creo que para responder muy específicamente cómo aprendo a aprender, creo que es esa capacidad que uno tiene de conocerse a sí mismo. Sí. Entonces, si te conoces a ti mismo primero y escudriñas realmente por qué estás haciendo las cosas, es más fácil establecer una ruta hacia adelante. Uh -huh. Y eso yo creo que es muy importante y lo podríamos conectar otra vez a la pregunta de José Álvarez de cuál es la clave principal para afrontar desafíos al momento de emprender. Y es que muchas veces se dice, y creo que es como una precondición de que los emprendedores tienen que ser pensadores independientes. Mm. Y en el sentido de poder pensar por vos mismo, aprender por vos mismo y ser una persona que puede resolver los problemas. Y eso no quiere decir no colaborar,
pero sí poder definir cuál es esa perspectiva y perseguirla. Entonces creo que eso también se ve reflejado en esa habilidad de aprender, porque no solo es procesar información, sino también saber qué hacer con nuevas habilidades y cómo desarrollarlas. Entonces creo que es muy importante. Tenemos un par de preguntas más y un comentario de Pili Escobar que dice: muchas gracias Fernando y Stephanie por compartir sus conocimientos y experiencias, y carita feliz. Gracias. Gracias Pili, buenas noches. Fabricio pregunta: ¿qué retos tuvieron cuando presentaron la idea de hacer la escuela de cine de la UFM? Wow. Vamos a ver. Voy a tratar de hacer la historia un poco en síntesis para responder qué desafíos tuvimos. Primero, imagínate emprender un proyecto en un ecosistema donde no sabes si el mercado está listo para aceptar lo que tú estás proponiendo. Eso fue parte del análisis de mercado que se hacía en Guatemala. Es digamos, es muy fácil en ocasiones emprender proyectos en un espacio donde sabes que ya hay cierto recibimiento o ya hay otras, digamos, como hay otras iniciativas que se asemejan a la tuya. En nuestro caso no era así, ¿verdad? Teníamos el desafío de encontrar un mercado que quisiera realmente una carrera como esta tan específica en el sentido del cine, de la temática de cine, artes visuales y emprendimiento. El primer desafío que tuvimos fue la posibilidad de fracasar, y eso es algo que creo yo que es bien fundamental que lo tengamos siempre que vamos a emprender cualquier cosa. La posibilidad de fracasar, de que el mercado no fuera a aceptar la especificidad del cine, artes visuales, y menos el tema del emprendimiento cuando también las artes estaban tan lejos de los negocios. Entonces eso también era un paradigma, ¿no? Un paradigma que podíamos romper. Luego el otro paradigma de que los artistas pues no saben de negocios, o los artistas no mezclan el dinero con el arte. Entonces también eso era otro paradigma que teníamos que superar en términos de mercado, hablando específicamente del mercado y cómo el mercado lo iba a recibir y si va a haber este interés. Por otro lado, te enfrentas a una industria que cuando te dicen, bueno, me voy a dedicar a hacer cine, ¿cuál es la industria de Guatemala? Era difícil decir, sí, aquí hay todo un ecosistema muy factible en el que podemos construir cosas en conjunto y vamos a tener especialistas que nos van a ayudar a construir también este ecosistema, es decir, formadores, gente formada en diferentes áreas específicas que nos fueran a ayudar a hacer que eso sucediera. Eso era también otro de los grandes desafíos que teníamos, porque de igual forma las personas que están dedicadas al medio, pues normalmente están dedicadas a los proyectos, entonces tampoco tienen tiempo de formación. Sí. Entonces, con ello, pues el desafío también de tener profesores internacionales que fueran muy especializados en su área, pero que al mismo tiempo quisieran venir a un país como el nuestro, que no conocían o que no tiene industria o que no había muchas películas de las cuales nosotros podamos decir, sí, miren, esto es lo que se hace en Guatemala. Ese acercamiento, ¿verdad? Que también requiere del emprendimiento, de ir buscando esas oportunidades. Y nuestros desafíos eran mucho de cara hacia afuera. Luego, dentro de la universidad, al ser una carrera en artes, que diría yo que la que más se asemeja es arquitectura, en términos de las artes, nunca antes había tenido la universidad una carrera similar, ¿verdad? Entonces también eso internamente tenía cierto escepticismo de cómo iba a funcionar, pero sí he de reconocer que había mucho apoyo con respecto a que avanzáramos en la propuesta. Entonces, esos eran como desafíos. Si emprendes un proyecto como este, tienes que ver cuál es el mercado. Nuestro análisis de cómo está el mercado, pues era lo que más se evaluaba. Y luego las personas que quisieran emprender una propuesta como esta en tan corto tiempo, ¿verdad? Porque nosotros para desarrollar este proyecto, pues también tuvimos apoyo externo. Vinieron personas a crear el pensum, a ayudarnos cuál es ese perfil que debería ser y toda la idea, ¿no? Porque tú planteas una idea de los proyectos que tú quieres, pero luego
implementar para que todo eso suceda tal como tú lo planificaste, conlleva el esfuerzo de muchas personas. Y en su momento, cuando yo pues tomé el proyecto, lo primero que hice fue buscar un equipo y luego un equipo que te aceptara trabajar de la forma en que se requería trabajar, ¿verdad? Que eran más de 15 horas diarias durante para el corto tiempo que tuvimos de crear y hacer que todo esto sucediera, que fue en menos de 6 meses, y luego de tener los estudiantes para iniciar. Yo, como te decía Fernando al principio, siempre me he sentido muy agradecida de esas personas que iniciaron conmigo este proyecto. Una de ellas, Javier Parayá, que todo el mundo lo conoce, ya estaba en este espacio. Paola Cuan, que también estuvo en ese momento apoyando y que ahora vive en España. ¿Verdad? ¿Cómo decir? Son proyectos que requieren esa constancia, ¿no? Yo le llamo esto intraemprender. Eso fue lo que Sí, nosotros hicimos. Un intraemprendimiento dentro de la universidad de un proyecto que tenía en cara al mercado pocas expectativas y que poco a poco ha ido avanzando y que sigue mejorando. Porque sí, tampoco te esperas tú que cuando lanzas algo todo va a salir perfecto como esperabas que sucediera. Que no es una justificación, ¿verdad? Y sino que es de eso significa, ¿no? Abrir brecha, eso significa avanzar. Entonces, puntualmente, el mercado, ¿verdad? Adentro, cierto escepticismo y seguimos enfrentando el reto de hacerlo cada vez mejor. ¿No? sí, sí, yo creo, yo quisiera complementar porque cuando yo me enteré de que este proyecto iba a nacer, yo justo estaba haciendo un estudio de ecosistemas de emprendimiento. Eh, y para mí fue una señal muy importante porque fue como, bueno, o sea, el hecho de que exista este tipo de proyectos es una seña de que se le está haciendo una apuesta al sector, a las industrias creativas, a que va a haber gente capacitada, va a haber gente profesional que van a estar dándole forma y van a estar pues en 5 años, 10 años siendo esos referentes que, que ayudan como que a impulsar todo un sector. Entonces cuando yo lo vi fue una noticia muy grata enterarme pues en ese momento desde una perspectiva ajena. Y sí lo vi, regresando a lo que hablábamos de los ecosistemas, sí lo vi como un punto muy importante, el hecho de que una universidad estuviera invirtiendo en este tipo de emprendimientos era una señal de que hay cierto momentum y que se va a generar más momentum, que es muy importante. Y con Claro. lo que mencionabas de las operaciones, es algo que pues a veces uno dice, tengo una gran idea y eso es un emprendimiento, pero creo que los detalles de cómo llevar eso a la práctica a veces son hasta más importantes que la idea en sí mismo, porque ahí es donde está toda digamos que la maquinaria que hace que las cosas funcionen y eso sí es bastante complejo en todo tipo de proyectos y es algo que pues he tenido el gusto y honor también de ver desde fuera y desde adentro. Ya desde hace tiempo. Bueno, sí, tú puedes ver mucho de lo que está, Sí, ¿verdad? Al final el proyecto ha ido teniendo sus etapas. Así sí, que gracias Fabricio por la pregunta. Es a grandes rasgos, ¿verdad? Es eso. Esos son los desafíos que enfrentamos en su momento. Hay muchas historias de por medio, pero creo yo que el principal fue el mercado. Y luego internamente, pues el escepticismo de hacer que esto funcionara. No todo te van a decir que sí, y luego cuando tienes una inversión de fuera, ¿verdad? Es decir, no solamente es interna, sino también tienes que dar ciertos resultados para donaciones que se recibieron para crear esto, pues también tiene otro tipo de compromisos. ujú. Nos van quedando algunas preguntas para ir avanzando. Cerrando, muy bien. Muchísimas gracias por la participación y justo como dijiste, o sea, el tiempo se ha ido Se volando, va volando, sí, se va sí. volando. Tenemos un comentario y pregunta de Esteban Cardona. Dice, hola Fer y Stephanie, gracias por aportar a la industria creativa de Guatemala y compartirnos sus puntos de vista. Hola Esteban, buenas noches. En relación a posicionar el perfil profesional en la web, ¿qué recomendaciones nos pueden compartir? Muy bien. Vean mi conferencia, no, son bromas. Ahí doy muy buenos tips en 15 minutos, pero para resumir, considero
que lo principal es ver cuáles son las redes, primero definir qué es lo que nosotros queremos proyectar, queremos profesionalmente, ¿verdad? Hay muchas redes sociales que ya están funcionando. LinkedIn es una de ellas en donde ustedes pueden darse de alta, ¿verdad? Como un perfil profesional, colocar ahí toda su información, descripción actualizada, cuáles son los proyectos en los que han participado. De hecho, la red que fue adquirida también eventualmente por Facebook, es una red que se vuelve muy cotizada para las empresas grandes que compran sus servicios, es decir, buscan perfiles. Entonces, el posicionamiento que va a tener es muy positivo. Yo diría empezar por ahí. Luego, si te dedicas a la producción audiovisual, al diseño gráfico, a la animación, lo que sea que hagas, hagan un reel, tengan un portafolio. Si quieren hacer una mayor inversión, pueden hacer una página web personal. Hay varios servicios que les ofrecen eso y poner información general y sobre todo de contacto. Con que ustedes puedan mandar un enlace en donde esté todo esto, que yo pueda ver qué experiencia tienen, qué estudios han realizado, qué habilidades, qué proyectos, donde han estado involucrados. E incluso hay muchas empresas que dan certificaciones, por ejemplo, certificaciones de software, certificaciones de proyectos que ustedes en los que ustedes estén desarrollándose. Hay herramientas muy útiles que están en el mercado que uno a veces desconoce, que cuando están las certificaciones también hay toda una codificación en esta red social que les permite a ustedes hacer ciertos batches o tener ciertas insignias que van sumándose a su perfil. Una plataforma que ofrece mucho de esa interacción también es Coursera, ¿verdad? Hay muchos cursos en línea que ofrecen ya ese tipo de vinculación con las redes sociales profesionales para que ustedes también se puedan certificar. En el uso de sus redes sociales, tomen en cuenta, y eso es algo que yo hago, y yo lo digo porque yo lo hago cuando contrato personal o cuando estoy trabajando proyectos. Yo lo primero que hago es googlear a la gente, ¿verdad? Llega un perfil y me pueden presentar su currículum, pero yo los voy a googlear y yo voy a ver yo voy a hacer un análisis de eso. Y eso es algo que todas las empresas y recursos humanos, eso desde hace muchos años que se viene haciendo. Y no es porque sea un parámetro fundamental, solo es un parámetro, solo es una referencia para hacerme una idea más allá del currículum que me están mandando. Y luego, normalmente cuando ustedes les van a pedir para alguna prueba de su trabajo, normalmente puede ser el reel, pueden ser los proyectos en los que ustedes estén trabajando, tener su portafolio. Y algo que es muy importante son las buenas prácticas que ustedes pueden tener con respecto a los proyectos. Hay proyectos en los que uno trabaja que son, que uno no puede utilizar dentro de su portafolio. Todo material que ustedes utilicen en su portafolio, en su reel, tiene que estar autorizado por el cliente que ustedes hayan trabajado. Eso es bien importante porque a veces se toma muy a la ligera. Y acuérdense que en Internet nada se borra, todo está ahí. Aunque ustedes eliminen la página, está el caché y, ¿verdad? Si ustedes no quieren que algo aparezca en Internet, no lo publiquen, así de sencillo. Porque al final todo lo que ustedes publican en las redes sociales es de las redes sociales y queda para siempre en el Internet. Entonces, mi recomendación es que ya perfilándose de manera profesional, pues piensen, todo eso que yo estoy publicando está hablando de mí. Hay gente que cree que las redes sociales son algo ajeno a uno y no. Todo evidencia mi personalidad en lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo leo, con lo que yo estoy de acuerdo. O sea, todo el tiempo nosotros nos estamos proyectando ahí y por eso es que en muchas ocasiones nos cansa leer Twitter, nos cansa ver tantas noticias, porque al final las redes sociales vinieron a ser una extensión de nosotros. Entonces, todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo está totalmente sublimado en las redes sociales. Entonces, creer que no, solo fue algo que publiqué, cometen un error. O sea, muchas de mis conferencias tenían mucho énfasis en el perfil profesional y en el perfil digital, la marca digital que uno tiene, ¿no? Durante todo el tiempo que va interactuando. Entonces, yo te diría, Esteban, que esas serían mis recomendaciones, ser muy consciente del uso de las redes sociales e ir armando tu portafolio, ¿verdad? De proyectos. Sí, yo solo quisiera dar un tip porque creo que LinkedIn es una herramienta subutilizada.
que se le puede sacar muchísimo más provecho. Y por ejemplo, si hay empresas productoras que a ustedes les llaman la atención, pueden buscarlas en LinkedIn, pueden buscar qué publican ellos, pueden ver quiénes están trabajando. O sea, por ejemplo, si quisieran, no sé, les interesa la empresa Focus Features, puedes poner Focus Features y ahí se ve. Entonces uno puede empezar a entender quiénes son los miembros del equipo y empezar a establecer esas relaciones, ¿verdad? Tal vez sea una buena manera de conectarse con personas que tienen trabajos o intereses similares, y creo que sí hay bastante apertura a tener conversaciones, especialmente en LinkedIn, que es precisamente para eso, para conectar con profesionales. Karen Martínez nos pregunta, si alguien alguna vez les ofreciera a dirigir algún corto o largo, ¿dirían que sí o no? ¿Y cómo enfrentarían ese reto? Yo dije que sí a un corto una vez. Y bueno, fue un reto interesante, y la verdad que afrontarlo fue un poco como que tirarse al agua. Hay cosas que haría muy distintas ya después de haber aprendido, y no me considero un director, pero sí me pareció un reto muy interesante y algo que probablemente volvería a hacer en el futuro. Karen, respondiendo a tu pregunta, sí, por supuesto, sin dudarlo. Creo que de tener la oportunidad, si no lo he hecho, ¿verdad? Y es algo que hemos discutido siempre con el equipo, y es algo en lo que Javier Parellada me insiste constantemente, que cuándo me voy a lanzar. Y es porque es una cuestión de tiempo y prioridades, ¿verdad? Hay un momento en la vida, considero yo, en mi carrera profesional, en la que yo he decidido qué cosas emprender, qué proyectos emprender, a qué áreas prestarle la atención específicamente ¿verdad? Para hacerlo bien. Y yo siempre he sido de la idea que no puedo estar haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo si no lo puedo llevar bien. Entonces creo que esa es, digamos, una de las grandes metas a futuro, pero que en momentos en los que tú estás emprendiendo un proyecto como una escuela de cine, se convierte en algo tan imposible, irónicamente, para uno hacer este tipo de proyectos. Pero yo creo que alguien ahí mencionaba cuáles son esos proyectos a futuro. Si algo realmente yo sueño, ¿verdad? En una segunda fase, desde esta plataforma, ya sea estando en la plataforma o fuera de ella, pero asociada, es que se empiecen a hacer producciones de largometrajes, ¿verdad? Desde la escuela de cine y desde la productora. Eso es algo que sin duda a eso tenemos que llegar eventualmente. Ahorita hacemos cortometrajes, pero sí, si te contara lo que tengo, las cosas que tengo escritas y las ideas que quisiera implementar, pero eso requiere un estado, requiere también ¿verdad? Una energía y un tiempo que de momento no, pues en lo personal no he decidido emprender, aunque sí estoy siempre en dirección de muchos proyectos audiovisuales todo el tiempo desde New Media, ¿verdad? Que siempre estamos en esa área, así que específicamente en el cine de hacer un largometraje, de qué va a suceder, ¿verdad? ¿Y cómo lo afrontaría? Como he afrontado todas las cosas que hago en mi vida, con mucha determinación y haciendo muy bien la preproducción y rodeándome de las personas adecuadas. Creo que esa es mi principal forma en la que yo afrontaría cualquier reto que a mí me pongan, ¿verdad? Sea hacer una película, abrir otro proyecto, intraemprender, emprender o hacer lo que sea que quiera. Aquí Sole Montalvo nos manda una felicitación por la propuesta, algo refrescante frente a la intoxicación en la web. Hola Sole, buenas noches. Hola Sole, saludos en Ecuador. Otra de las piezas claves en la escuela de cine durante el tiempo que ya estuvo en la coordinación académica y como te digo, esas personas que van sumando en proyectos. Así que soy muy afortunada de que muchos de los emprendedores de la escuela de cine estén hoy presentes, tanto personal administrativo como estudiantes. Este espacio nació como una iniciativa para seguir con nuestros eventos que normalmente organizamos en la escuela, en la sala, la posibilidad de tener a nuestros profesores invitados y
y ha sido muy, muy exitoso. Y gracias principalmente a Fernando por lanzarse a esto de nuevo, ¿verdad? Si algo estamos haciendo constantemente es pues experimentando y gracias Fernando por toda esa logística que requiere también para hacer que estos momentos sucedan, hacer que estos espacios sigan avanzando. Y pues habíamos dicho que íbamos a cerrar con esta edición y que íbamos a ver qué va a pasar más adelante, pero la verdad es que tenemos muchos interesados en participar dentro del espacio y también decirles que este es un espacio que si bien estamos como escuela nosotros aquí abordando, también nos encantaría ver estudiantes, ¿verdad? Como siempre, en el escenario. Y este es un escenario, es una plataforma en donde nos encantaría pues que los estudiantes también estén involucrados y ellos vayan tomando estos espacios de igual manera, porque creo que es enriquecedor para todos los que están participando y son conversaciones que se requieren seguir teniendo para seguir construyendo esto que hablamos, las industrias creativas y así que seguimos, Fernando. Esto sigue. Sí, Y sigamos, van a haber sigamos. varias personas acá y vamos a seguir teniendo invitados y pues espero yo que se siga consolidando y que sigamos teniendo más participación. Entonces, si quieres, Sí, y sí, hoy tenemos un estreno muy especial. sí, 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 así Tenemos que un estreno muy especial yo al no, yo, finalizar este programa. Espero que ajá. estén todos presentes Entonces vamos para vamos a, celebrar. abordar las preguntas que nos quedan, pero sí, hay una sorpresa ahí al Sí, no, final. no se vayan. Y también antes de las preguntas, pues también yo quisiera agradecerle al equipo técnico y el equipo de mercadeo porque trabajan muchísimo para que pues este show se vea como se ve y eso es posible por todo el esfuerzo que hay detrás de cámaras. Entonces también quisiera agradecer todo ese apoyo. Cristian Perdomo nos pregunta, como alguien que quisiera emprender un proyecto para fomentar el cine de mejor calidad en su propio país, ¿cuál puede ser un punto de partida? ¿Qué habilidades esenciales qué habilidades son esenciales para lograr eso y qué tipo de asociaciones se deben establecer? Wow, Una ok. muy buena pregunta. Yo creo que, por ejemplo, un buen punto de partida, en mi opinión, sería eh, tus propios estándares de calidad. ¿Qué definís? Porque menciona Cristian que quiere mejorar la calidad en su propio país. Entonces, ¿cuál es ese estándar? ¿Cuál es esa barra? Cuestionarlo y si consideras que debe subirse, eh, marcar hacia dónde se va a subir esa barra. Creo que ese sería un buen punto de partida para tener nuevos estándares y conforme se vaya seteando esa barra, pues otras personas también, como en este tema, igual regresando a ecosistemas, las organizaciones, las productoras están compitiendo y colaborando al mismo tiempo. Conforme una persona vaya sobresaliendo, pues esperaría que los demás también empiecen a ir hacia arriba y a mejorar el nivel. Entonces creo que definir ese estándar de calidad y hacer el mejor trabajo que se puede hacer para que marque cierto paso. Sí, yo concuerdo contigo, Fernando, con relación a la calidad. Cuando la gente dice es que lo que hacemos aquí no sirve, ¿verdad? O, o, o es limitado, no tiene la calidad. ¿Comparado con qué, verdad? ¿Según qué? Según mis propios estándares, según yo, comparándolo con otras industrias, según mis propios gustos, según las ventas del mercado, según cómo estuvo la taquilla, según los premios que estoy ganando. O sea, es saber cuando uno quiere mejorar algo, saber hacia qué se está apuntando. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Verdad? Es como cuando he tenido esta conversación con creadores. ¿Cuál es tu propósito? Que vean lo que tú hiciste, que se venda y hagas tu dinero con eso que hiciste, ¿verdad? Ganar premios, porque quieres el reconocimiento y a partir de esos premios tú puedes lograr otros objetivos. Entonces yo creo que antes de emprender algo, cualquier cosa que ustedes hagan, es pensar en cuál es la estrategia, ¿verdad? A veces la gente quiere empezar iniciativas, pero no sabe ni siquiera a dónde va a llegar. Y desde mi punto de vista, eso es lo que en gran medida no nos deja en cualquier cosa que hacemos avanzar en muchas ocasiones con cualquier emprendimiento que tenemos, ¿verdad? Porque no tenemos
parámetros a los cuales estemos apuntando. Solo queremos empezar y en ocasiones a veces vemos el inicio y queremos llegar pronto al fin, ganar un premio, por ejemplo, o ser reconocidos. Pero hay algo que yo considero que es bien, bien importante en cualquier industria a la que nosotros nos estemos dedicando y querramos cambiar todo aquello que no nos gusta, y es el rigor. El rigor que se requiere para hacer las cosas bien. O sea, se requiere mucho rigor, mucha flexibilidad para el cambio y no ser tan duros en el sentido de que todo está mal, porque el proceso de aprendizaje tiene muchos fracasos, ¿verdad? Y el emprendimiento tiene muchos fracasos. Y aquellos que no están listos para el fracaso, para la crítica, no están listos para emprender, como en este documental genial que ahorita es mainstream, pero que yo lo recomiendo muchísimo, The Last Dance, uno de los mejores jugadores del mundo, ¿verdad? Que fue Michael Jordan en su momento. Algo que ustedes pueden ver en esa serie que deja bien claro es que se requiere rigor, que se requiere compromiso con lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y se requiere que para que tú quieras ser una persona exitosa, tienes que estar listo para la crítica, si no, no estás listo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos cambiar todo aquello que no nos gusta? O específicamente, ¿cuál es la fórmula? En realidad no hay una fórmula, simplemente es cuál es la capacidad que tú mismo tienes para impulsar aquello que consideras que es lo correcto, desde tu punto de vista. Y si hay otras personas que coinciden contigo, que dicen, sí, eso es, y te apoyo, y genial, y hagamos que suceda, es así como para mí suceden muchas iniciativas. ¿Verdad? El ejemplo que daba al inicio con proyectos de emprendimiento como el Hub, ¿verdad? Que yo lo mencionaba, el podcast. Es cuando una persona dice, bueno, yo considero que esto hay que hacer, y otras personas dicen, sí, yo me sumo a la iniciativa. Ah, buenísimo, hagámoslo. Y qué bien, sucede, ¿verdad? O hay otras iniciativas en donde dicen, esto es lo que hace falta, hagámoslo. Y hacemos que suceda. Pero algo que no debemos pretender desde mi punto de vista de ecosistema es creer que lo que nosotros vamos a hacer es lo único que se debe hacer. Sí. O sea, lo que nosotros vamos a hacer solo es un aporte pequeñito a todas las necesidades que existen. Porque a veces cuando estamos emprendiendo en algo totalmente nuevo para nosotros, desconocemos todo aquello vasto que hace falta, ¿verdad? Entonces, sí, mi recomendación, rigor, lo que tú dices, cuáles son tus propios estándares, ¿verdad? Y creo yo que tener la humildad de que cualquier propuesta que tú vayas a hacer, otros la van a criticar, pero otros también la van a aplaudir. Sí, y la humildad es importante porque también presenta oportunidades de aprendizaje, de qué áreas todavía quedan por mejorar. Y parte de tu pregunta, Cristian, era las asociaciones, qué tipo de asociaciones se deben de establecer o qué tipo de relaciones se deben de desarrollar. Y yo creo que es bien importante definir la cadena de valor de la industria y ver cuáles son esos espacios en blanco que todavía están por fortalecerse. Por ejemplo, la distribución y el mercadeo, que son dos fases importantísimas que tiende a ser lo último que se puede considerar porque es lo último que está en el proceso. Pero si no hay un canal de ventas establecido y una estrategia de cómo se va a vender, las probabilidades de éxito pues no son tan altas. Y para que los proyectos mejoren la calidad y sean parte de un movimiento sostenible, tienen que ser rentables. Entonces creo que analizar la cadena de valor y qué habilidades complementarias se tienen que desarrollar son dos temas pues muy importantes. Tenemos una última pregunta de Rafael 3. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Hola, Rafa. Y Rafa pregunta, ¿cómo podría ayudar la Escuela de Cine a que crezca la apreciación audiovisual en el público guatemalteco, sobre todo en el mercado juvenil? ¿Cómo podría ayudar la Escuela de Cine a que crezca la apreciación audiovisual? Sí, bueno, hola Rafa. Yo ahí quisiera voy a plantear este punto de vista. La Escuela de Cine creo yo que está haciendo su labor con relación a ser un espacio, una plataforma, ¿verdad? De ofrecer eventos, estamos ofreciendo eventos y formación.
que la juventud aprecie eso es algo que la escuela de cine no puede hacer, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde a veces nos topamos con esos dilemas, que si es como cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo hacemos para que la gente en Guatemala consuma cine guatemalteco? Entonces lo que deberíamos de hacer es que haya una sala que esté dedicada completamente al cine guatemalteco para que la gente la pueda llegar a ver. Entonces yo aquí creo en la oferta y la demanda, ¿verdad? Yo creo en que al hacer algo que sea sumamente bueno y atractivo, que la gente quiera ver, es el gran valor que yo le puedo ofrecer a la industria. Tener eventos, ¿verdad? Como considero yo que es el aporte que nosotros hacemos para esa apreciación a la que tú te refieres, Rafa, y a la que tú también has participado en llegar a eventos, es precisamente la labor que hacemos. Abrir el espacio, abrirlo al público, ¿verdad? Desde donde estamos. Abrirnos a que cualquiera puede llegar a ver a los profesores visitantes que llegan como una oportunidad para interactuar, hacer networking, ver proyectos que se hacen en otros lugares, ver los proyectos de los estudiantes. Y por supuesto eso tiene que crecer aún más, ¿verdad? ¿Cómo podríamos tener más muestras de lo que se está haciendo? Entonces creo que en ese sentido, que si la pregunta es específicamente qué estamos haciendo, qué podemos hacer, te diría es algo que ya hacemos. Para que las personas puedan apreciar eso. Ahora, el término de apreciarlo dependerá de cada quien. Entonces, si yo, ¿verdad? Porque es una cuestión de gustos también. Entonces, si a mí no me interesa, por más que ¿verdad? Tengamos a una eminencia de experto en el tema, pero si a mí no me interesa el tema, entonces no lo voy a ver. O por más que tengamos ¿verdad? Salas llenas con las películas que estamos produciendo, si la gente no se siente motivada para irlo a ver, no hay nada que nosotros podamos hacer para hacer que eso, hacer que eso pase, o hacer de algún tipo obligado, sino que yo sí creo que lo que necesitamos es hacer propuestas de calidad, que la gente simplemente quiera ir a ver como una opción entre muchas de las opciones y nos escoja a nosotros. Entonces ahí es donde nuestro valor del emprendimiento, de la competitividad, de ser artistas emprendedores, con ese valor de voy a producir algo, voy a crear algo, que realmente la gente se sienta identificado con ello, ¿verdad? Se sienta con ganas de ir a ver, y por eso yo siempre he pensado y he cuestionado el tema de los géneros, que nosotros hacemos, o sea, nosotros no tenemos tantas propuestas que sean tan versátiles en los géneros. Y si vemos que lo que la gente quiere ver, también es una variedad de géneros. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros como creadores no estamos haciendo propuestas de historias de amor? ¿Por qué no hacemos? Yo siempre he dicho, ¿por qué no hay una historia de amor en la antigua? ¿No? Está Hunting Party, ¿no? Está Hunting Party, que es una oda a la antigua, ¿no? Sí. Y es una combinación entre historia de amor y también hay humor, pero es una cuestión en donde decimos, bueno, hay propuestas de ese tipo, entonces necesitamos seguir viendo más. Y yo sé que, en el caso de Rafa, yo sé que él también tiene sus propuestas como director. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué tienen nuestros productos que no permiten que la gente quiera ir a pagar por ellos, irlos a ver? Sí. Eso es como, tal vez me estoy saliendo un poco del tema, Rafa, pero creo que ahí viene todo, ¿verdad? De ahí viene todo, cómo nosotros podemos ofrecer. La apreciación vendrá como todo producto de lo que el consumidor quiera ver. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en ese tema, porque creo que hay que ofrecer calidad de experiencias, hay que ofrecer experiencias que compitan. Y yo creo que eso no va a pelear con el arte. Creo que a veces se malinterpreta o la gente dice, no, pero el arte es puro y todo, y sí, pero creo que la mezcla entre una visión artística con una visión estratégica de cómo se va a llegar a cabo es lo que crea industrias. Y es lo que hace que estos ecosistemas funcionen, porque tienen los dos lados de la moneda, tienen la creatividad y la calidad en los productos y servicios, y al mismo tiempo tienen la visión y el ímpetu para seguir generando valor y seguir creciendo. Y creo que eso perdona, y ahí creo que también es donde vienen lo que tú mencionabas al inicio de las industrias creativas,
cómo se integra, cómo nos integramos con los perfiles, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros no conocemos a Dalí? ¿Verdad? ¿No? ¿Cuántos no conocemos a Dalí? Y no conoceríamos a Dalí si no fuera por Gala. Ajá. Y si yo les digo quién es Gala, poca gente probablemente lo va a saber. Pero Gala fue la que realmente se dedicó a hacer una estrategia de mercadeo y de promoción de la obra de Dalí. Y así muchos artistas más. Entonces, es muy fácil, ¿no? A veces, para algunas industrias que están más especializadas, dedicarse solamente al arte de crear, pero porque desconocen cómo funciona todo lo demás, la distribución o la producción, o dónde está el dinero, cómo es que se gestiona. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta en la industria en la que nosotros nos encontramos y cómo eso puede ir. Hemos tenido incluso directores en la escuela que me acuerdo que los han puesto en jaque con preguntas como, ¿y cómo fue la estrategia de distribución? Y el director dice, no tengo idea. No tengo idea, porque de eso se encargaba, ¿verdad? El productor. Entonces, sí, no tengo idea cómo funciona. Y ahí es donde vienen las especializaciones que tanto hemos hablado, las áreas y los sectores de las industrias, el hacer alianzas estratégicas de quién me va a ayudar a entender estas áreas que a mí se me complican, sí. Donde viene el rol de los mentores, de esta posibilidad en los ecosistemas de abrirnos, ¿verdad?, a la crítica constructiva, a los puntos de vista, a los escenarios. Entonces, si queremos realmente crecer en una industria como esta, necesitamos ser menos egoístas y menos egocéntricos hasta cierto punto de lo que todos estamos haciendo. ¿Verdad? Necesitamos abrirnos un poco más, ver más allá, ¿verdad? No creer que lo que estamos haciendo nosotros es todo. Sí. Porque al menos yo sí considero que no, que es un pequeño aporte nada más lo que estamos haciendo para construir una industria. Sí, sí, solo para terminar, las dos fuerzas que le dan vida a los ecosistemas es la competencia y la colaboración. Creo que esos dos puntos son importantísimos. Pues yo creo que con eso estamos, con las preguntas y los comentarios. Genial. Y gracias por la conversación y el espacio. Para mí realmente ha sido un gusto, y gracias a los que nos acompañan, nos mandan comentarios, preguntas. Y bueno, creo que es momento de revelar una sorpresa. Es el momento de revelar la sorpresa que tenemos el día de hoy. No, igualmente, Fernando, muchas gracias por la invitación al espacio de compartir y tener estos puntos de vista. Y también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sé que hay muchos estudiantes que nos acompañan, parte del equipo, gente que está en otros lugares, profesores. La verdad es que es un gusto pues, poder verlos, saludarlos y responder algunas de sus preguntas en esto que no es más que una comunicación y conversación constante, porque esto no acaba acá, ¿verdad? Esto sigue, y la idea es dejarles preguntas. Pero quiero contarles también que en el mes de mayo normalmente la universidad se viste de gala y celebra a los graduados de todas las carreras, y el campus pues es una gran celebración donde más de 300 graduados están egresando a las diferentes facultades, y para nosotros como Escuela de Cine pues esta sería nuestra celebración también de la segunda promoción de la Escuela de Cine. Y debido a la situación que estamos viviendo con COVID, pues ya no se pudo llevar a cabo la graduación, pero no por eso vamos a dejar de celebrar. Y la Escuela de Cine pues preparó este video, el equipo de la escuela preparó el video en conjunto con los graduados de este año 2020 para mandarles un mensaje que se une al movimiento mundial de graduados 2020, que son las TED Talk, en donde todos los graduados del mundo, al utilizar este hashtag y esta publicación en redes sociales, se unen a un ecosistema mundial de graduados profesionales este año, y nosotros nos sumamos con esta iniciativa. Así que muchísimas gracias a todos los que quisieron participar con sus videos de felicitación a sus compañeros y agradecimiento a sus familiares, y gracias al equipo que hizo que esto fuera posible. Así que feliz noche y espero que lo disfruten tanto como nosotros. Gracias, Fernando. Feliz noche, gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Y con ustedes, el video. Mi nombre es Isabel. Mi nombre es Fabricio Díaz.
Hola, mi nombre es Johan Olki y estoy muy orgulloso de haberme graduado de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín. Fue un lugar en donde logré conocer a muchas personas, tener muchas experiencias de aprendizaje y lograr conocerme como persona y mi arte. Me siento muy agradecida y privilegiada por formar parte de la Escuela de Cine. Por muchos años este siempre fue mi sueño. Yo me siento muy feliz y muy orgullosa de haberme graduado de la Escuela de Cine de la Marroquín. Me dio la confianza de saber que puedo tomar cualquier reto y vivir de mi pasión. Quisiera agradecerle a mi familia por apoyarme durante todo este tiempo y creer en mí. Le agradezco mucho a Dios por la fortaleza, a mi familia por el apoyo, a mis amigos, conocidos y compañeros por la motivación, credibilidad y amistad. Y a la escuela por existir y por tanto aprendizaje, a los catedráticos, a los auxiliares. A todos los administrativos, a quienes hicieron posible crear esta carrera. Y quisiera agradecerle a profesores que aumentaron mi pasión en el cine y contribuyeron invaluablemente a mi conocimiento. Y a toda la gente que de alguna forma me apoyó desde el primer cortometraje que hicimos hasta que yo grabé mi tesis. Mis compañeros, de verdad, gracias por enseñarme tanto, por compartir sus sueños y sus ideas conmigo. Realmente sin ellos no habría podido culminar esta experiencia. Cada uno de ustedes es una persona y un artista increíble y me siento muy feliz de poderlos llamar mis amigos. Que los quiero mucho a todos, que fue un honor y que felicidades. Sigan creando historias, sigan creando emprendimientos, sigan creyendo en ustedes mismos. Estoy seguro que vamos a trabajar pronto en un futuro. Felicidades y enhorabuena por esta trayectoria que tuvimos en cine. Los quiero. Queridos graduados de la segunda promoción de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín, quiero decirles que para mí es un honor dirigirme a ustedes y felicitarlos por haber culminado este ciclo y emprender su vida profesional. Quiero agradecerles por la oportunidad que me dieron de poder ver sus sueños, de iniciar esta carrera, descubrir juntos este proceso de aprendizaje y verlos culminar con éxito. En estos momentos en los que nos encontramos con tanta incertidumbre y con tantos desafíos, no olviden que todos tienen dentro de ustedes las herramientas necesarias y el espíritu emprendedor para salir adelante y no perder la esperanza.